dúo o un componente entre el profesor y el alumno, o sea, que los dos van de la mano. Luego, 2, que la actividad académica universitaria, para poder manejar y alcanzar los objetivos, el alumno debe, para poder desarrollar la actividad académica, debe tener los conceptos básicos sobre la actividad académica que debemos desarrollar. 3, la nota en la universidad, desde el punto de vista académico práctico, debe ser en cuanto a lo que es la gratificación al esfuerzo de cada estudiante para poder, de alguna u otra manera, hablar de lo que es enseñanza, aprendizaje y evaluación. Luego, debemos entender que la actividad académica universitaria relacionada a lo que es la escuela de medicina o la de medicina, es que la docencia universitaria en este campo es una constante comunicación entre el profesor y el alumno bajo normas de respeto. Finalmente, les quería decir que siempre, para poder desarrollar esta actividad práctica, si estuviéramos en el hospital, primero debemos aprender que para poder examinar a un paciente, evaluar a un paciente o realizar una historia con un paciente, este ambiente debe tener una buena iluminación, una buena ventilación. El profesional médico debe siempre realizar la evaluación del paciente por el lado derecho. 3, el paciente debe tener una actitud adecuada. La más conocida es de decúbito dorsal y además también decúbito, o sea, en posición semi-sentada. Y finalmente, cuando el profesor, el alumno o el profesional en salud debe estar concentrado para poder hacer la evaluación del paciente desde el punto de vista del examen físico y clínico del paciente. Dicho esto, nosotros vamos a conversar en cuanto a lo que no se ha hecho. O sea, el día de hoy, creo que si no hay un concepto claro de una historia clínica, ¿no? En primer lugar, antes de empezar sobre la historia clínica, voy a tomar la lista como siempre se hace o siempre era mi metodología en cuanto a la actividad académica. De los 15 jóvenes alumnos, la joven doctora Alejandra Sofía Alpaca Rivero, ¿presente? Presente, doctor. Joven doctora Daniela Isabel Calderón Dueñas. Presente, doctor. Sebastián Ismael Cárdenas Gutiérrez. Presente, doctor. Doctora Sara Sofía Carpio Pérez. Presente, doctor. Adriana Castillo Chani. Presente, doctor. Daniela Adriana Chávez Benavente. Presente, doctor. Buenos días. Mario Alejandro Cornejo Álvarez. Presente, doctor. El representante, joven doctor delegado que representa el grupo. Alina Belén Enríquez Vilca. Presente, doctor. Buenos días. Marcelo Alejandro Espino Flores. Presente, doctor. La joven doctora María Fernanda López Pacheco. Presente, doctor. La joven doctora Fiorella Jimena Ríos Cayo. Presente, doctor. Sebastián Ristoc Rodríguez Merma. Presente, doctor. Ana Paola Inés Talavera Gorbeña. Presente, doctor. Valdivia Eguiluz David Alejandro. Presente, doctor. Finalmente, Freddy Eduardo Llana Calderón. Presente, doctor. Dentro de lo que
nos dan la hoja de calificación para poder evaluar dentro de los 3, para ustedes son los más perjudicados, que en 3 días van a desarrollar todo un componente del aparato digestivo, del examen físico y de la historia clínica que se va a hacer finalmente. En 3 días. Entonces, eso va a ser muy corto, pero trataremos de alguna u otra manera hacer todo lo posible para alcanzar el porcentaje de 0.0001 si lo alcanzamos. En primer lugar, para poder empezar la actividad académica, como les decía, tiene asistencia, tiene trabajo práctico, tiene la capacidad desde el punto de vista de historia, en relación a historia clínica, después en los trabajos que se les deja, el contexto ético. Hablamos de contexto ético cuando hablamos de una disciplina que está en relación a la conducta que nos lleva a una relación entre el profesor y el alumno, el paciente, el profesor o el profesional con el paciente, con los colegas y con todo el equipo que conforma una actividad desde el punto de vista asistencial. Importante. Entonces, nosotros nos corresponde lo ético, nuestra relación desde el punto de vista, como les he dicho, que la conducta es una comunicación, una constante comunicación entre el profesor y el alumno bajo normas de respeto, que es muy importante para poder llevar una buena praxis, una buena relación entre el profesor y el alumno. Dicho esto, lo que vamos a ingresar es de que si hablamos de conceptos básicos de la semiología del aparato digestivo, que siempre es mi esquema de actividad académica, es que la semiología, 1, se basa en lo que es anatomía, en lo que es fisiología, lo que es fisiopatología, lo que es microbiología, y como van avanzando ustedes, ojo, que la semiología 1 es la base, y la semiología 2 es la segunda parte dentro de lo que es este curso. La semiología 1 se basa, como les he dicho, en los términos anteriores, pero se suma en los exámenes auxiliares que el profesional hace uso para corroborar la presunción diagnóstica que al final termina en historia clínica. Entonces, para poder nosotros conversar sobre ello, debemos decir de que la historia clínica vendría a ser un documento, tienen que tener bien claro ustedes, administrativo legal. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Que cuando hay problemas, si no hacemos una buena historia clínica, no realizamos una buena historia clínica, que es un documento que desde el punto de vista administrativo legal nos debe decir, ante cualquier problema, dice, remítase a la historia clínica. No es de que se hizo una mala historia clínica y eso crea problemas, pero si hacen una buena historia clínica y cuando haya problemas, porque siempre en la vía o en la actividad desde el punto de vista profesional, la historia clínica es el documento más importante dentro de lo que es una actividad desde el punto de vista profesional. Como ustedes no han hecho una clase teórica todavía, pregunto a ustedes, ¿han hecho una actividad todavía teórica de lo que es historia clínica? No. No, doctor. He ahí el problema, porque era mi opinión de que primero tienen que ser una clase teórica, porque ustedes tienen que, por eso tienen que poner, no sé si le dice el piojo a la pulga al piojo, o sea, ojo, pestaña, no sé qué más le dijo la pulga al piojo, o ustedes deben saber de que tienen que conocer qué es la historia clínica y cuáles son las partes de una historia clínica. Entonces, el profesor tiene la obligación de apoyar
el profesor tiene que construir. El profesor no va a jalar al alumno porque no es así. El profesor tiene que construir el conocimiento y tiene que, de alguna u otra manera, colaborar en cuanto a la falta de conocimiento todavía de una historia clínica. Y es que es la aventura que se ha dado, que si no hacen una historia clínica, las partes de una historia clínica, del profesor que va a desarrollar lo que es semiología del aparato respiratorio, cardiovascular o gastrointestinal, no va a poder, pues, de alguna u otra manera hablar con ustedes muy claramente y fluidamente en decir, la historia clínica tiene dos partes, apunten. Tiene lo que es anamnesis y lo que es examen físico. Esta anamnesis tiene sus variables o sus partes. La anamnesis tiene lo que es filiación, que con sus respectivas variables, y tiene la historia de la enfermedad actual, con sus variables. Y finalmente, antecedentes personales generales, que tiene sus variables. Asimismo, en segundo lugar, la segunda parte de una historia clínica viene a ser lo que es el examen físico. Un examen físico que tiene 17 variables, pero el examen físico general, que es 1 y 2, y el examen físico regional es a partir de 3, que empieza con el examen de cabeza. Entonces, si no tienen los conceptos básicos, eso es ahí el problema. Entonces, nosotros podemos hablar que esta anamnesis, que hablábamos de las 3 variables, como si preguntaría al doctor Freddy Eduardo, ¿cuáles son las 3 variables, las variables de filiación? ¿Usted tiene un concepto básico? No, ¿no es cierto? No, O sea no, que doctor. el perjudicado es el alumno, no el profesor. Entonces, ese tenía que ser una primera clase de historia clínica. La filiación tiene sus variables. Entonces, les vuelvo a reiterar, pongan pilas, pónganse pilas. La filiación está en primer lugar con la variable del nombre del paciente, sexo del paciente, edad del paciente, idioma, raza del paciente, grado de instrucción, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, lugar en qué distrito vive, la actividad que realiza, si anteriormente realizó la actividad anterior, si era minero, y la actividad actual ahora es taxista. Entonces, luego, ¿quién realiza la historia clínica? El estudiante, el interno, cuando ustedes sean interno residente, tienen que poner. ¿Quién es el informante? Si el paciente está lúcido, el informante viene a ser el paciente. Pero si el paciente está muy delicado, que no tiene la capacidad o la incapacidad para poder informar, es el familiar más cercano. Entonces, más o menos, David Alejandro Valdivia, ¿ha captado usted las variables de lo que es una afiliación? Sí, doctor. Una repetición. El nombre, el sexo, la edad, la raza, idioma, el grado de instrucción, el lugar de procedencia, el lugar de nacimiento, Ocupación actual, ocupación anterior. ¿Qué más? Ya, y la actividad que realiza. O sea, en vez de actividad, entonces podríamos ocupación anterior y ocupación actual. O sea, minero o trabajaba en una mina de carbón, pero ahora ya trabaja, puede ser
otra actividad, por ejemplo, le decía taxista, por ejemplo, porque hay personas que han trabajado en una mina cuando tenían 20, 30 años y ahora tiene 50 años, pero el paciente viene con problemas de baja de peso, tiene problemas de tos, tiene problemas que tiene en casa contacto con familiares que tienen tuberculosis y que evidentemente la posibilidad, hay factores que se suman para la probabilidad de que este paciente tenga la probabilidad de una tuberculosis, hemoptisis, dolor torácico, baja de peso, el contacto con un familiar, hacinamiento. Miren cuán compleja es pues cada variable que tenemos que identificar. Hablamos de religión, ¿no es cierto? Hablamos en el distrito en que vive actualmente, lugar de nacimiento. Si uno tiene lugar de nacimiento, Madre de Dios, ¿no? Lugar de procedencia, Madre de Dios, y viene con un proceso de ictericia, fiebre y la probabilidad de que tenga, ustedes saben que Madre de Dios, hay pues los famosos mosquitos, ¿no es cierto? Los Aedes aegypti que pueden cursar con un proceso de paludismo. Y si viene con ictericia, ¿no? Y que tiene fiebre, con unos días, la probabilidad sería, si viene de Madre de Dios Arequipa, con estas condiciones, como es importante. Luego, la historia actual de la enfermedad o la enfermedad actual es que tiene sus variables. ¿Y cuáles son sus variables? Tiempo de enfermedad. 2. Signos y síntomas principales. 3. Forma de inicio. Curso de la enfermedad. Relato cronológico o es el cuento de la enfermedad, o unos dicen la enfermedad actual, porque la otra es la historia de la enfermedad, en la variable, en la segunda. Y finalmente, el relato cronológico, que es el ente, como ustedes van a darse cuenta al final, cuando terminemos, no sé si logremos terminar el jueves, que es lo más importante de la historia clínica por el 60-70%, en el cuento de la enfermedad o en el relato cronológico de la enfermedad está el diagnóstico. Paciente refiere que hizo enfermedad hace más o menos 3 días, 5 días antes de su ingreso, caracterizado por fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Ustedes entonces ya comienzan, ¿cuánto es el volumen en cada cámara, tal cual? Entonces ustedes comienzan de alguna u otra manera a elucubrar si fue al centro de salud o el establecimiento de salud más cercano de su casa, lo evaluaron y que si presentó 4, 5, 6, 7 deposiciones en un volumen de 100 centímetros, 150 centímetros, no, ustedes tienen que decir, son 6 deposiciones con 150 o con 100 centímetros son 600, o ustedes tienen que ver si esas deposiciones tienen moco, si tienen sangre, si tiene el paciente pujo, tenesmo. Entonces, todo un bagaje de características que tiene que sumarse a lo que se llama la historia actual de la enfermedad y finalmente, sumado a lo que es el examen físico, ustedes de repente terminan que si tiene vómito y diarrea, se ha deshidratado y puede ser pues un síndrome gastrointestinal, 2, un síndrome de deshidratación, que ustedes como poco a poco tienen que ir ¿no? aprendiendo o captando lo que es en sí esta entidad clínica. Entonces, si hablamos tiempo de enfermedad, más o menos 3 días, más o menos 30 días, más o menos 15 días, de acuerdo a la entidad clínica. Signos y síntomas principales. Puede ser, si hablamos del aparato digestivo, es deposiciones líquidas, vómito, diarrea, ¿no? Tienen que, y si es también aparato digestivo, pueden hablar del término de hematemesis, melena, ¿no? Dolor abdominal, los criterios de rigor abdominal, eso ustedes tienen que ir poco a poco. O sea, lo que les estoy diciendo, hermano, que no se angustien.
sino de que les vuelvo a reiterar que la actividad académica universitaria o el aprendizaje universitario o el proceso que ustedes tienen que realizar, pues tienen que cumplirlo. Es un proceso. No preocuparse, pero poco a poco tienen que ir aprendiendo y captando lo que les dice el profesor o los diferentes profesionales, que evidente que son excelentes profesionales, seguramente los que les van a enseñar las otras entidades o clínicas que se tiene que desarrollar en este curso. Entonces pasamos, yo le estoy haciendo, como no les han hecho una historia clínica, yo trato de alguna u otra manera llegar a ustedes. Luego viene lo que es, dentro de lo que es la enfermedad, o la historia de la enfermedad, o la enfermedad actual, después del relato cronológico viene lo que es funciones biológicas, diferente a infecciones, perdón, las funciones biológicas, diferente a funciones vitales, que está como primera variable en lo que es el examen físico. Entonces, si hablamos acá, es variables de lo que es examen en cuanto a las funciones biológicas, que son 5. 1, que es el sueño. 2, que es heces. 3, pues le estoy diciendo desordenadamente, pero es sueño, heces, orina. ¿Quién me puede ayudar? A ver, porque los conceptos básicos es importante en la actividad académica universitaria. Orina, heces, ¿qué más? Sueño, apetito, doctor. ¿qué más? Sed. Sed. Muy bien, se suman 5. Entonces, la joven doctora Inés Ana Paola Talavera, retórica de las 5 variables de lo que es funciones biológicas. Heces, orina, heces, apetito, orina, sueño. sed, ¿Qué más ha hecho la sueño. doctorita? ¿Ah? Apetito, sueño, Apetito. sed, orina. Excelente. Por ejemplo, si yo hablamos de sueño, y si yo tengo toda la noche fiebre, y si algunos de ustedes han tenido alguna vez un momento fiebre, ¿han dormido bien? No, ¿no es cierto? ¿O sí? No, doctor. Entonces tienen que ustedes ir revisando que les hablaríamos del término de insomnio. ¿No es así? Ahora, si uno tiene un proceso general de una X enfermedad y no tiene apetito, entonces viene hiporepsia. Pero si es una paciente que tenga un factor desde el punto de vista de enfermedad mental, que se mira en el espejo gordita, pero es flaquita, puede hablar de anorexia, pero anorexia a veces pues, hablamos de anorexia nervosa, pero eso es un contexto que ustedes van a ir alimentando poco a poco en su aprendizaje. Entonces, en conclusión, en la historia de la enfermedad actual, hablan pues de tiempo de enfermedad, signos y síntomas principales, forma de inicio, el curso de la enfermedad, es el curso de enfermedad con la forma de inicio puede ser brusco o puede ser insidioso y curso puede ser, o sea, el curso de la enfermedad es otra cosa. Forma de inicio es brusco, ¿no? El otro es el curso, progresivo, ¿no? Ustedes tienen que ir poco a poco conociendo. Viene el relato cronológico, vienen las funciones biológicas. Luego pasamos a la otra variable, que es antecedentes personales. Antecedentes personales tiene sus variables que tienen que ir aprendiendo, apunten. Por eso le dijo, no sé si es importante decir ojo, pestaña, le dijo, la pulo al piojo, no sé, algo más que deben decir ahí, ceja, pestaña, ojo, no sé, con tal que ustedes tienen que ponerse pilas. Entonces, en las variables dentro de lo que es antecedentes personales generales, hablamos fisiológicos, 1,
2. Gineco-obstétricos, en damas más que todo. 3. Patológicos. 4. Antecedentes psicosocioeconómicos. Y finalmente familiares. Entonces, retórica, fisiológicos. Gineco-obstétrico si es dama. Patológicos. Psicosocioeconómicos y lo que entendemos con familiares. Variables. Miren que no debíamos nosotros, porque ustedes ya debían estar ya pues con conceptos básicos. Familiares, perdón, fisiológicos. Nacimiento. Nacido de parto ectóxico, ectóxico es normal. Distóxico, cesárea. Atención facultativa especializada o atención empírica. Lactancia. ¿Cuánto un niño o un bebé normalmente debe lactar? ¿Les han enseñado o saben? ¿O tienen un conceptos básicos? Un niño debe lactar hasta por lo menos 6 meses, por lo menos, ¿no? 1 año, 8 meses. Eso tienen que poner ustedes, lactancia materna. Inmunizaciones, vacunas completas e incompletas. Eso tienen que revisar. Desarrollo psicomotriz, inicio de escolaridad. Eso tienen que ir ustedes aprendiendo. Yo no tenía que decirles, pero tengo que, en cuanto al desarrollo de este tema, tiene que, ya pues tenían que tener conceptos y yo preguntarles y avanzar y avanzar. Luego viene lo que, dentro de lo que es fisiológicos, viene luego, después de desarrollo psicomotriz, ¿no? Después que viene dieta, desayuno, almuerzo y comida. Por ejemplo, Sebastián Risto, ¿qué toma en desayuno? Académicamente se le toma eso. En desayuno, ¿qué toma usted? Leche, pan, a veces jugo de papaya, tiene usted que decirlo. En almuerzo, ¿qué almuerza usted? Ayer almorcé lenteja, doctor. Ya, entonces hablan de carne, fideo, arroz. ¿No es así? ¿O no? Pero mucha gente pobre y humilde no come ni fideo, ni arroz, ni carne. Muy pobre. Entonces, ¿qué utilizan? Creo que venden unas pastillitas para darle el sabor a gallina, tal y cual. Hay gente pobre. Entonces, ustedes, cuando hagan una historia clínica, se van a encontrar con gente que tiene las condiciones y otra gente muy humilde que evidentemente pues no tiene esa... Y en el desayuno, almuerzo y comida tiene de igual manera carne, fideos, tal y cual. Entonces ustedes concluyen que esa dieta es a predominio de carbohidratos o no es a predominio de carbohidratos. Ustedes tienen que ir viendo el proceso que ustedes se han encomendado en esta actividad o en este curso. Luego vienen los hábitos nocivos. A, B, C, D. Hábitos nocivos. ¿Quién me podría, si tiene concepto de qué es hábitos nocivos? ¿Qué alumno se va a sacar el 20? O alumna. Hábitos nocivos. Doctor, se refiere a si es que fuma, si es que... Tabaco, excelente. 2. El alcohol. 3. Café. Drogas. Café más que todo porque es un psicoestimulante. El alcohol. Si viene un paciente que dice que hace 15, 20 años tomaba cualquier cantidad de alcohol, pero que viene con los ojos histéricos y la barriga hinchadita y con líquido, estarían pensando en la probabilidad de una cirrosis. Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo. Y si un paciente que hace 30, 40 años ya era un camallo de chacra, fumaba 4, 5, 6 cajetillas cuando tenía 30, 20, 30, 40 años, pero llega a los 70 años y comienza a presentar tos, baja de peso,
con esputo, con sangre, ustedes pensarían que es tuberculosis o es cáncer. Tuberculosis. Cáncer, ¿no es cierto? Porque no tiene lo importante que es contacto, no tal y cual. Entonces, si es un fumador, el cáncer tiene, o sea, el tabaco tiene características, muchas características, pero tiene alquitrán componente cancerígeno, tiene nicotina componente de dependencia, ¿no es así? Y tiene el CO2 que se une a la hemoglobina y produce la carboxihemoglobina, y de esta manera el paciente tiene capacidad ventilatoria disminuida, se cansa fácilmente, no puede ser deportista, ya pues, pero a los 70 años ya pues tiene la capacidad ventilatoria o oxigenatoria disminuida. Por ejemplo, estoy diciendo. Entonces pasamos y finalmente en los hábitos nocivos hablan de drogas. Hay muchos pacientes que ustedes cuando hagan su internado o residencia se van a encontrar que pacientes jóvenes van pues que tienen un hábito nocivo de drogas, ¿no? Eso ya ustedes tendrán que revisar y eso es un proceso porque ustedes ya están en el camino en el proceso de al finalmente ser profesionales médicos. Que hablando de drogas, hablan de cocaína, de marihuana, y eso ustedes ya tienen que ir, pues, estupefacientes, tienen que ir poco a poco aprendiendo porque ustedes son, o sea, profesionales de un buen nivel. Luego, pasamos a lo que es, en cuanto a lo que es antecedentes ginecostétricos. Si es una dama, primera regla, menarquia. Última regla, ¿no es cierto? Menopausia, ¿no? Después, ciclo catamenial en damas, que ellas ya saben muy bien que es 27, 28 días, el rango es de 25 a 34, por ejemplo, les estoy diciendo, ¿no? Entonces, inicio de actividad sexual, enfermedades, etc., enfermedades de transmisión sexual, todo eso tienen que ir. Y la fórmula obstétrica, o sea, cuántos embarazos, cuántos partos, cuántos abortos y finalmente nacidos vivos. Miren, qué importante es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Mala suerte que no han hecho la clase teórica de historia clínica, que seguramente el docente correspondiente les va a hacer. Pero si nosotros vamos a empezar, tenemos que seguir. Pasamos luego a los antecedentes patológicos. Antecedentes patológicos, yo debía preguntarles a ustedes, porque la base del conocimiento de la actividad académica, vuelvo a reiterar ese concepto básico. Si ustedes no tienen concepto básico de una historia clínica, por gusto estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, en antecedentes patológicos, si ese paciente tuvo enfermedades eruptivas de la infancia, y por ejemplo, alguien me puede decir enfermedades eruptivas de la infancia, un ejemplo, el 20. Varicela. Varicela, sarampión, eso tienen que ir, ustedes me tienen que ayudar. Nosotros somos tenemos que ir de la mano, somos el dúo dinámico. Entonces tienen que, yo y ustedes, porque si yo voy a hablar y hablar, y a ustedes se les va a entrar por un oído y se les va a salir por el otro, ¿por qué? Porque no tienen conceptos básicos, no han revisado el tema de lo que es historia clínica. Si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente por apendicitis, por ejemplo, a los 11 años, o ha estado hospitalizado, si ha sido intervenido quirúrgicamente, de hecho, ha estado hospitalizado a los 11 años. Alergias. ¿Entienden qué es alergia? ¿Ven? La alergia es ¿qué es la alergia? Es una reacción, ¿no es cierto? Inmunológica, antígeno, anticuerpo, que conlleva, pues, a una reacción, ¿no? Entonces, puede ser la reacción, puede ser un shock anafiláctico, entonces, si es alérgico a la penicilina o no. Entonces, alérgico, el paciente refiere ser alérgico a la penicilina, ¿no es cierto? Entonces, el problema alérgico es, pues, un proceso que conlleva a veces
pueden llevar a la muerte por un choque anafiláctico, por ser alérgico a una patología, ¿no? El organismo desconoce a un componente que no es que evidentemente se le ha aplicado y que reaccione de esa manera. Alergias. Si el paciente recibió transfusiones sanguíneas, ¿no? Ojo que me olvidaba que a nivel de antecedentes fisiológicos habla el grupo sanguíneo, RH positivo, el grupo O, RH positivo, grupo A, RH positivo, eso tienen que ir aprendiendo. Y en patológicos hablamos de factores desde el punto de vista de si ha recibido transfusiones sanguíneas o no. Las antecedentes psicosocioeconómicos, evidentemente, pues, hablan ahí de vivienda, material noble, rústico, cuántos ambientes, cuántos viven, crianza de animales, si crían gatitos, si está embarazada, hablan de una enfermedad de toxoplasmosis, recojo de basura, si tiene servicios básicos, porque hay mucha gente que no tiene servicios básicos en su domicilio y solo tiene el agua de la pila municipal, o sea, pileta municipal, todo tiene los servicios básicos de desagüe, tiene pozo séptico, que miren, se dan cuenta que a veces nosotros creemos que es algo convencional de nosotros, pero hay pacientes que vienen de otros lugares y ustedes tienen que realizar la historia clínica y tienen que saber todas las variables para poder manejar. Después, las relaciones laborales, relaciones familiares, ¿no? Y el ingreso actual, el ingreso, si es independiente o no es independiente, o en qué trabaja, si es independiente y cuánto es su ingreso mensual. Eso tienen que ir ustedes poco a poco aprendiendo. Y finalmente, les hablamos de la historia o de los antecedentes, o sea, familiares, hablamos de padre, madre, esposa e hijos como variables más importantes. Padre, por ejemplo, 80 años de edad. Padre, 80 años, o no, paciente, o sea, fallecido, 80 años de edad, a la edad de 80 años, con infarto agudo de miocardio. Madre, 65 años, viva, sana. Luego, hermanos, 2, 3, 2 mujeres, 2 varones, vivos, sanos. Entonces ustedes tienen que ir manejando las variables, porque es importantísimo. Si el paciente viene con problemas desde el punto de vista cardiovascular o tal y cual, ustedes preguntan, su mamá, ¿qué edad tiene? 60 y tantos años de edad, sufre de antecedentes de hipertensión arterial, ¿no? Sufre de problemas a nivel de digestivos, dolor abdominal, gastritis, tal y cual. O padre sufre, o familiar, su papá, ¿de qué tuvo? Tuvo un CA de próstata, un de 80 años de edad, falleció de 80 con CA de próstata, y él tiene 50. Entonces, si no existe varón que a partir de 50 o 60 años de edad no tengan problemas de próstata, pues ustedes tienen que saber los términos semiológicos. Yo no sé cómo han empezado una actividad académica sin haber empezado a desarrollar lo que es una historia clínica. Y finalmente, el examen físico les voy a hacer nomás como, en términos general, hablan de la historia, el examen físico general, hablan de funciones vitales. Y ustedes, algunos de ustedes saben cuáles son las funciones vitales, que han leído por curiosidad una historia clínica, por eso le digo, así el profesor no haya hecho la historia clínica, ustedes ya han debido, el contexto universitario, académico universitario, tienen que tener conceptos básicos y saber que las funciones vitales, ahí hablamos, funciones vitales, presión arterial, pulso, temperatura, tienen que hablar de frecuencia respiratoria, pulso de 60 a 90 lo normal, frecuencia cardíaca, perdón, frecuencia respiratoria, más de 20, o de 16 a 20 lo normal, más de 20, hablamos de taquimia,
Más de otros hablan, la literatura es de las clínicas de Norteamérica, que hablan de que el 20% de 20, ¿cuánto es, joven doctor Jimena Fiorella Ríos? ¿Entendí lo que le he preguntado? No, entendido? doctor, no comprendí su pregunta. ¿Qué pregunta le he hecho? ¿Ha estado usted atenta o no ha estado usted atenta? Sí, pero es ¿Qué que pregunta? A ver, cualquiera de los alumnos, ¿qué le preguntaba a la colega? Ninguno se atreve Entonces, retórica. Retórica, la docencia universitaria se baja sobre retórica. ¿Qué retórica? Repetir, repetir, repetir. El conocimiento no le va a venir con la primera lectura. Presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Hasta hablan de índice de masa corporal ahí. Pero lo más importante para nosotros, presión arterial, rango normal de 120,80. ¿Qué es presión arterial dentro del contexto universitario académico? Ustedes venían con otro concepto. A ver, ¿quién sabe qué es presión arterial? Es la fuerza con la que la sangre choca contra las paredes de los vasos. Así es. Entonces, ese concepto ya lo botan, lo ponen a un ladito como un recuerdo, un cuadrito. Desde el punto de vista académico y de la área clínica, la presión arterial viene a ser la relación entre el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Cómo así? Si uno tiene taquicardia y tiene 60 años de edad y tiene temperatura y tiene 70, 80 años de edad y una presión de 160/100, entonces estaríamos pensando que la probabilidad que sea hipertenso. Pero si tiene una temperatura de 120, perdón, de 39,5 y una frecuencia cardíaca de 120, entonces ¿la frecuencia cardíaca estaría aumentada? Sí. ¿El volumen minuto estaría aumentado? Sí. ¿El gasto cardíaco estaría aumentado? Sí. Entonces, y dice, la relación entre el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, los viejitos a partir de 70 años a los 80 años de edad, ¿cómo están las arterias? ¿Reducidas de luz o la luz está aumentada, está disminuida? La luz es el diámetro de la arteria. ¿Está disminuida o aumentada? Disminuida. Disminuida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo, mayor fuerza de contracción para poder, de alguna u otra manera, disponer el oxígeno o el flujo sanguíneo a los órganos blancos. Entonces, si está la frecuencia cardíaca aumentada, el volumen minuto, que hablamos, seguimos el término, y determinamos el gasto cardíaco, que está aumentado, más la resistencia vascular periférica, que ahí, si está disminuida la luz, la resistencia vascular periférica estaría aumentada y por lo tanto aumentaría la presión o no aumentaría. Si hablamos que la presión arterial es la relación entre el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, de acá en adelante, si hablamos así o que se tiene que hablar de esa manera. Adiós, que es la resistencia que ofrece la pared vascular al flujo sanguíneo, es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo en la pared vascular. Adiós, ese término de patología se acabó. Esto es área clínica y tienen que interpretar de poco a poco como vayamos hablando o viendo este curso. Bueno, después pues se sigue, eso es ya la historia clínica que les tiene que decir el profesor tal y cual. Pero a mí lo que me compete es hablar sobre la semiología del aparato digestivo. Entonces vamos a hacer la primera lámina. Hablábamos de que la semiología, joven doctora María Fernanda López, ¿qué es la semiología? ¿Qué entiende usted por semiología? Logos. Es la investigación de síntomas de las enfermedades y las consecuencias Logos que trae. debería ser el estudio, ¿no es cierto? Logos. Logo, ¿no? Estudio de signos y síntomas que caracterizan o identifican a una entidad clínica. Entidad clínica es una enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso ahora vamos a hablar de síntomas del aparato gastrointestinal.
Una cosa es signo y otra cosa, o sea, el síntoma. El signo es el que ustedes objetivan, ¿entienden? Y el síntoma es el que el paciente lo siente, lo subjetiva. O sea, el dolor viene a ser, si yo tengo un dolor abdominal, entonces es síntoma y también signo, porque ustedes cuando al examinar el abdomen a nivel de epigastrio o a nivel de hipocondrio derecho, lo objetiva, entonces viene a ser los signos, o sea, lo objetiva el examinador. Y el síntoma es el que subjetivamente el paciente lo presenta, ¿no es cierto? O sea, signo, tengo signo de síntoma, tengo vómitos, entonces tiene vómitos que lo presenta el paciente y también actúa como síntoma. Sensación nauseosa, ahí cambia, cambia, ¿no es cierto? Es sensación nauseosa, algo subjetivo. Entonces, síntoma, vamos a ver, dolor abdominal, como les vuelvo a repetir, ¿qué es el dolor? En primer lugar, tenemos que hablar qué es dolor. Si no sabemos qué es dolor, entonces evidentemente todo empieza con el concepto básico. Dolor, ¿qué es dolor? Es una sensación desagradable que está relacionada con todo un proceso tisular. Ustedes van a revisar para mañana, por curiosos, el 20, porque ustedes tienen que sacarse 20. Proceso tisular, problemas endógenos, mensajeros a nivel, ¿no? A nivel endógeno, desde el punto de vista de su organismo, pero este proceso, esta sensación desagradable, considerada como dolor, que está relacionada con todo un proceso, ¿o no? Todo una cascada de lo que llaman desde el punto de vista médico de problemas tisulares, conlleva a que evidentemente el paciente presente dolor, pero está relacionado a un componente sugestivo, o sea, un componente emotivo, porque hay muchas personas que son muy vulnerables, muy susceptibles al dolor, el umbral del dolor. Las damas tienen un umbral mayor, más amplio para el dolor. Las damas resisten más al dolor y los varones tienen la capacidad mínima en el umbral del dolor. No sé por qué, pero los varones son cualquier cosita se quejan. Entonces, hablamos, ese es un concepto general de dolor. Entonces, hablamos de un dolor abdominal. El dolor abdominal tenemos que saber, desgraciadamente, pues, ustedes teníamos que empezar por lo que es anatomía. Entonces tenemos que hablar de los cuadrantes, tal y cual, las regiones, a nivel abdominal. Y si hablamos de dolor abdominal, hablamos un dolor en epigastro, probabilidad gastritis. Un dolor en hipocondrio derecho, probabilidad de la vesícula, puede ser cálculos vesiculares, una coledocolitiasis, o puede ser un hígado grande, una hepatitis. A nivel de fosa ilíaca derecha, ¿un dolor de qué? Una apendicitis en la fosa ilíaca derecha, un dolor abdominal difuso, pero con tipo cólico, que por momentos viene y por momentos se va, y está relacionado con diarrea. Puede ser un proceso, pues, intestinal, ¿no es cierto? Diferente a otro tipo de dolor. Hablan de un dolor visceral, un dolor parietal o somático y un dolor referido. Importantísimo. ¿Qué dice? El dolor visceral. Que lea el joven doctor Marcelo Alejandro Espino. Una lectura. Doctor, disculpe, pero no me aparece a mí la imagen. Me sale en pantalla negro. Debe ser por mi internet y eso tengo que solucionar. Entonces, rápido para que avancemos porque tenemos que correr. Aliana Enríquez, una lecturita, doctorita. Sí, doctor. Dolor abdominal visceral. Se siente en el lugar de la estimulación primaria. Es sordo, vago, molesto y mal localizado, impreciso.
Su origen es en las terminaciones nerviosas de la capa muscular o en la submucosa de vísceras huecas profundas. ¿Sigo, doctor? Muy bien, así es, para que ustedes vayan a esto, porque ustedes tienen que participar también. Un ratito, discúlpeme. Aló, diga. Diga usted. No, ya he sido dispensado. Ya tengo ya esto de dispensa. Yo tengo una resolución. Sí, de dispensa, sí, señor. Ok. Entonces, sí, usted, doctora. Sí, doctor. Seguimos al dolor abdominal parietal o somático. Es bien localizado y tiene límites precisos. Su origen es en estructuras que forman la pared abdominal por irritación del peritoneo parietal. Y por último, el dolor abdominal referido, que se manifiesta en un lugar distinto al que es estimulado. Patologías que pueden presentarse como dolor abdominal son la neumonía basal, el infarto de miocardio y la pancreatitis. Excelente. Entonces, miren, como el dolor abdominal, hablamos de visceral, hablamos de vísceras, ¿no es cierto? ¿Qué son las vísceras? ¿No? Uno lo considera el hígado, el vaso, el páncreas, ¿no? Que está relacionado en el lugar de la estimulación, ¿no es cierto? Primaria. Puede ser a veces sordo, puede ser vago, molesto o mal localizado, impreciso. A veces, ¿por qué? Porque si a mí me duele la vesícula, el plexo solar está a nivel del epigastrio, entonces el dolor se presenta a nivel de epigastrio, en la boca del estómago, dice. Pero cuando le hacen ecografía, el problema está en la vesícula. ¿No es así? Entonces, las terminaciones nerviosas de la capa muscular o de la submucosa de las vísceras huecas son, a veces, están relacionadas al origen, ¿no? Profundas y tal y cual en relación. Es como el dolor, en ese sentido, se siente en el lugar de la estimulación primaria, pero yo también tengo, si tengo gastritis, me duele en la boca del estómago, también, ¿no? Entonces, a veces es impreciso. Hay otros que tienen un dolor en el sentido de que si yo tengo una pancreatitis, el dolor es en forma de barra, que toma todo el ombligo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Y eso ustedes tienen que ir poco a poco revisándolo en cuanto al dolor visceral, y mañana ya ustedes me dicen, doctor, esto es así, así, tal y cual. El parietal y el somático es bien localizado y los límites son bien precisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la pared abdominal a nivel de hipocondrio derecho, hablamos de hígado o vesícula. En hipocondrio izquierdo, de vaso. En epigastrio, gastritis, ¿no? ¿No? En ese sentido. Ustedes tocan, hacen la palpación y les duele, pues, en esa zona. Y el referido es el que, a veces el filete nervioso que inerva un determinado órgano, comparte también ese filete nervioso y puede, por ejemplo, han dicho, no, doctor, yo tengo un infarto o el paciente va con un infarto de miocardio, pero tiene un dolor también en el miembro superior izquierdo, en el lado cubital. Entonces, un dolor referido, ¿cómo se refiere en otro lugar? O en el hombro. Por ejemplo, el referido, si yo tengo una colecistitis o cálculo en la vesícula, el dolor puede referirse a la escápula derecha. Yo tengo dolor, doctor, tengo un dolor en el epigastrio, se va hacia el hipocondrio derecho y asimismo se va hacia el lado de la escápula en el lado derecho. Entonces, se refiere, cómo es que el dolor de la vesícula, ustedes van a referirlo, y el dolor también es, no es el 100%, pero hay casos en que se habla dentro del contexto de dolor referido. Se manifiesta en un lugar distinto al estimulado. O sea que si yo tengo una litiasis vesicular, que es la interpretación médica, es cálculo en la vesícula, se va a referir al hombro,
estoy con el dolor en hipocondrio derecho, pero también se refiere o lo refiero en el hombro o en la escápula de derecha. Patologías que pueden presentarse con dolor abdominal, neumonía basal. ¿Qué hice? Hay unas patologías como pancreatitis que hice que a veces, que la pancreatitis a veces va de la mano con un derrame pleural o un problema pulmonar que dice cuando se enferma el páncreas, también el pulmón llora, dice. Infarto de miocardio, como lo vuelvo a repetir, el dolor, el infarto de miocardio no solamente es el dolor que tiene características como en retroesternal, como la corbata, sino también a veces el dolor es en epigastrio o también es en el hombro derecho. Dice el infarto es todo dolor de miocardio, todo dolor que se presenta a nivel torácico, pero menos al lado izquierdo, pero todo a nivel torácico, desde la mandíbula hacia abajo, y toma todo el tórax. La pancreatitis, como es un dolor que se va y se va hacia el lado izquierdo, el dolor en barra, ustedes como van a revisar, y como ustedes son excelentes alumnos, porque los alumnos de estudiantes de medicina son los mejores en cuanto a responsabilidad, seriedad y de estudio. Yo que a veces hablamos pues de la inteligencia es la capacidad que otras personas no lo resuelven, y ustedes son tan inteligentes que poco a poco van a ir aprendiendo en este contexto. Entonces, más o menos, ustedes saben que el dolor abdominal están clasificados en un dolor visceral, parietal o somático y referido. Y mañana ya ustedes conversando, porque es el diálogo de la docencia, y le estoy dando tan solamente conceptos así básicos, vagos, para que ustedes de alguna u otra manera tienen que ir aprendiendo. Una cosa, es por eso le estoy diciendo, estoy hablando de una aventura académica, de que lo que les debía enseñar con el paciente físicamente, les estoy enseñando teóricamente, pero primero para poder que ustedes tengan los conceptos básicos para que interpreten y luego veamos a nivel de diapositivas. Dolor abdominal, tipo, es la sensación de dolor en el paciente. Miren cómo el paciente se toca el pecho, otros cómo el dolor a nivel gástrico se refiere a nivel retro, o sea, bajo del tórax, ¿no es cierto? O cómo es el dolor abdominal en una dama, cómo lo caracteriza. Tipo de dolor. Hay un dolor, carácter, descripción y ejemplos de patología. El opresivo, el carácter opresivo, ¿cómo se escribe? Como una sensación de presión. Ejemplos de patología: angina de pecho, síndrome ansioso. El síndrome angina de pecho viene del SICA, síndrome isquémico coronario. A veces también uno le duele el pecho y por su estado de ansiedad, angustia, un síndrome supratentorial, que es ansiedad, hasta lo refieren con un dolor como si estarían padeciendo de este tipo de patología. Punzante es una sensación pulsátil de pinchazos. ¿En dónde se da? En derrame pleural. Ojo, 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 le dijo la pulga al piojo, que cuando el tejido, el parénquima pulmonar no duele. El que duele es la pleura, la capa parietal que envuelve al pulmón. ¿Por qué? Porque tiene receptores de dolor. Duele la pleura. El tejido parénquima pulmonar no duele, pero sí los componentes de lo que es el hilio, componentes vasculares que tienen filetes también nerviosos. Pero no duele el parénquima pulmonar, que duele es la pleura al expandir, porque tiene receptores de dolor.
urente, sensación de quemazón y ardor, gastritis, herpes zóster, mira cómo es, que ustedes ya me van a ir apoyando y ayudando en cuanto al aprendizaje. Dolor cólico, creo que todos ustedes han tenido, es un dolor que por momentos viene, por momentos fuerte y por momentos se va, por momentos viene y por momentos se va. Un dolor ondulante, dice, aumenta, llega a una meseta y luego disminuye y luego desaparece. Eso se da en problemas de enfermedades diarreicas agudas o dismenorrea. ¿Qué es dismenorrea? Es la enfermedad que las damas presentan cuando presentan su regla. Por ejemplo, el término general que aprendemos, ¿no es cierto? Luego, sordo. Es un dolor leve de mediana intensidad del vago. ¿Que se da en dónde? En las personas que tienen procesos proliferativos. Ustedes deben saber que a veces hablamos de ese término de cáncer, de un CA, pero ustedes deben saber que el cáncer viene el término griego que es de cangrejo, por eso le pusieron el término de cáncer. Finalmente, gravitativo. Gravitativo viene gravitativo de peso, gravitacional, de peso. Es la sensación de pesadez, es gravitativo, gravitacional. ¿Y se da en dónde? Cuando hay derrames pleurales, derrame pericárdico, ¿no? Eso es donde hay derrames, en ese sentido. Entonces, ¿han aprendido algo o no han aprendido para poder hacer la retórica? ¿Están en Marte o están en la Luna o están en la Tierra? ¿Han aprendido 0.001 de lo que se les está enseñando? Sí, doctor. Sí, doctor. Algo están aprendiendo, tienen que ponerle, por eso les digo, la culpa no es de ustedes, la culpa pues de que quien ordenan, de que tiene que ver, pues estamos en una aventura, y ya veremos ahora cuando proseguimos. Pero ahí miren los esquemas que se les ha puesto, de alguna u otra manera, cómo ustedes lo interpretan y tienen que poner de su parte ustedes para que vayan poco a poco. No se angustien, no se preocupen, porque el contexto académico universitario es un proceso de menos a más, poco a poco, pero tienen que estar atentas con su cuadernito, con su esto, tienen que poco a poco, tienen que poner de su parte, si quieren aprender, y después ustedes tienen que poner todo también sus recursos necesarios, porque yo sé que son estudiantes muy inteligentes, muy capaces, y que evidentemente al final se van a sentir contentos de haber aprendido 0.001 del conocimiento. Hablamos del dolor abdominal en relación a intensidad. Una lecturita, joven doctora Mario. Mario Cornejo, una lectura toda esa, dolor abdominal en intensidad y dolor abdominal en cronología. Sí, doctor. Dolor abdominal de intensidad. Parámetro subjetivo. Utilizamos la actitud del paciente frente al dolor a través de gesticulaciones de las maniobras, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración, palidez, diaforesis, llanto, entre otros. Dolor abdominal, cronología. Inicio. Insidioso, aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo unas horas o varios minutos. Ejemplo, cólico biliar, gastritis. Brusco, alcanza su intensidad máxima en segundos o pocos minutos. Ejemplo, infarto de miocardio. Lumbago agudo. Súbito, intenso y persistente desde el inicio. Ejemplo, disección aórtica, ruptura de vísceras huecas. Progresión del dolor y duración de los síntomas. Entonces, ¿cómo es, jóvenes doctores, que cuando hablamos de historia clínica en cuanto a la historia actual de la enfermedad, en cuanto a síntomas principales, forma de inicio, curso, ¿no? En cuanto a lo que es la cronología de la enfermedad, tal y cual, cómo ustedes poco a poco van a ir ingresando o entendiendo este contexto ¿no? El dolor. Dice el dolor abdominal intensidad.
claro, que tiene un, por eso les digo, tiene un umbral. Unos es un dolor intensísimo que a ustedes, ¿no? Por ejemplo, el dolor de pancreatitis es un dolor intensísimo. El dolor a nivel de un cólico renal, que también se refiere desde la zona lumbar hasta a nivel testicular, es un dolor intenso. El dolor de una colecistitis litiásica es un dolor intenso en el hipocondrio derecho. Un dolor en el cálculo, o en el colédoco, un dolor en el colédoco por la presencia de un cálculo en el colédoco, es un dolor intensísimo. Entonces, y todo depende también, existen enfermos o no enfermedades, cada persona de una u otra manera lo manifiesta. Entonces, los parámetros, entonces, el componente del dolor entendemos como es una sensación subjetiva, o sea, subjetiva, desagradable. El dolor es pues subjetivo, utilizando la actitud del paciente, ¿no? Frente al dolor, existe, cada persona es diferente a la otra, ¿no? Las gesticulaciones y la maniobra, el aumento de la frecuencia, entonces se pone ansioso, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, palidez, diabetes, porque es el sistema neurovegetativo, el del vago, es una sensación, se ponen pálidos, ¿no? Otros, de acuerdo a su umbral, se ponen a llorar, el llanto, ¿no? Por el dolor intensísimo, no lo pueden, o sea, controlar. Sí hay, y forma parte en el contexto de lo que es este tema del dolor. Ahora, si hablamos de dolor abdominal, como les decía, es insidioso, sí. Brusco, sí. Súbito, sí. Por ejemplo, a nivel del súbito, es intenso, persistente. Cuando hay pues, una esfacelación a nivel de la disección aórtica, ruptura de vísceras huecas, cuando hay una perforación intestinal, un dolor intensísimo, es el súbito, de un momento a otro. El brusco, que bruscamente, alcanza su intensidad máxima en segundos, en pocos minutos. Y es bruscamente, por eso hablan, uno que tiene su antecedente de hipertensión arterial, obeso, fumador, sedentario, puede presentar un dolor intenso en miocardio. Pero dicen los expertos que a veces los que sufren de diabetes mellitus tienen un dolor un infarto de miocardio, pero le dicen es silente porque es silencioso y no presenta dolor, pero fallece por una miocarditis, por un infarto de miocardio, por una trombosis a nivel de las vasos a nivel coronarios, ¿no? Hay otros también que tienen un dolor brusco, el lumbago, que uno se le cae el lapicero, que es caballero, al suelo y va a alzar el lapicero y viene un dolor intenso, brusco, un dolor que lo deja ahí como parada, como el mono, ¿no? La parada del mono medio doblado. Insidioso, que tiene un curso progresivo, que poco a poco va aumentando, o sea, aumenta progresivamente hasta alcanzar sumando hasta en varios, en horas o en minutos. Por ejemplo, el cólico biliar o gastritis, que primero es poco y después va aumentando poco a poco. Por ejemplo, el cólico biliar, de repente el cálculo se va enclavando en el bacinete o se va pasando a nivel del cístico y que poco a poco pues va produciendo el edema y el dolor se va haciendo más intenso. Y igualmente la gastritis, por ejemplo, una gastritis aguda por ingesta abundante de alcohol. El dolor es intenso, presenta vómitos. Hay pues hasta inclusive llegan a una gastritis erosiva sangrante por un dolor intensísimo. Y otros es de que la gastritis puede ser postprandial después de alimentos o antes de los alimentos. Entonces, eso les dejo de tema para que ustedes vayan revisando y como les vuelvo a reiterar, el conocimiento académico es pues progresivo, poco a poco, es un proceso, ¿no? O sea, luego hablan de la progresión del dolor, cómo va progresando el dolor. Unos, pues tan solamente se les pone sus antiespasmódicos y se les pasa. Otros no, se les pone los antiespasmódicos y nuevamente pasa
el efecto del espasmódico o del analgésico y otra vez viene el dolor. Y la duración. Hay unos que, por ejemplo, en la pancreatitis, el dolor es intensísimo y la duración es, pues, constante, sumada a lo que es vómitos, hasta componente del medio interno, o sea, el paciente se descompensa y puede conllevar, pues, hasta inclusive en una pancreatitis aguda, a que evidentemente, como es un componente de destrucción del tejido, o a veces parenquimal del páncreas, que inclusive pueden terminar en una descompensación del medio interno, terminar en una unidad de cuidados intensivos y que, pues, el paciente no pueda, el pronóstico se ensombrece, por no decir que puede llegar a fallecer por una pancreatitis aguda, porque todo depende, existen tipos, como cualquier otro tipo de patología, leve, moderada o severa, como cualquier otro tipo de patología. Y si hablando de pancreatitis, puede terminar una unidad de cuidados intensivos e inclusive una intervención quirúrgica si podría, porque puede ser hemorrágica también, esta patología retroperitoneal, como el páncreas, ustedes saben por eso. No les he tomado hoy día la clase de ingresos de anatomía, porque nos están dando pocos días para poderles, pues, enseñar, creo que para que alcancen un aprendizaje de 0.001. Ustedes ahí creo que ya ahí más bien me ganan en cuanto a los síntomas del aparato gastrointestinal siguiendo, náuseas. Chávez, Daniela, joven doctora Daniela Chávez Benavente, una lectura a náuseas, vómitos y diarrea, y terminamos porque, a ver. Joven doctora Daniela Chávez Benavente, una lectura a los síntomas del aparato gastrointestinal. No, se ha retirado la doctora de la clase de la actividad. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Una lectura, por favor, doctora. Doctor, creo que mi compañera tiene problemas con el internet. Entonces la doctora Chávez no está observando. Entonces, no, es que se le ha ido el internet por su casa, pero apenas Adriana Castillo Chani. Una lectura. Sí, doctor. Síntomas del aparato gastrointestinal. Náuseas. Sensación desagradable subjetiva, consciente e involuntaria de necesidad de vomitar, referida a la garganta y el epigastrio, con sudoración, inquietud, cialorrea y modificación del ritmo respiratorio. ¿Saben qué es cialorrea, doctora? ¿Usted entiende qué es cialorrea? No, doctor. Es una salivación profusa. Me leen, eso tienen que ustedes tienen que poner ahora pilas para aprender los términos semiológicos. Yo no, por eso les digo yo que ya pues ustedes tienen que ir poco a poco revisando. Tienen que correr los alumnos desde el punto de vista académico, unos caminan, unos están corriendo y otros están gateando. Entonces tienen que ponerse todos pilas. Sí, usted, doctora. O sea, en el contexto de todos los colegas que están ahí en clase, ¿alguna vez han tenido sensación nauseosa, sensación de vómito? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. ahí ya tenemos y lo revisan nomás y tienen un contexto bien claro para no estar haciendo retórica. Vómito, siga, doctora. Vómito. El vómito es la expulsión violenta del contenido gástrico por la boca, precedida o no de náuseas. En el acto del vómito hay un aumento de la presión abdominal, contrayéndose la zona antropilórica y relajándose el esfínter esofágico. Como les vuelvo a reiterar, el vómito puede presentarse en cualquier tipo de patología. Puede ser una gastritis alcalina, que cuando me sacan la vesícula, la bilis es un componente importante, pero es muy irritante, es un componente alcalino, que pasa a nivel de gástrico y puede llegar a presentar una gastritis acompañada de vómito. O puede ser uno que ha ingerido bastante alcohol, creo que los jóvenes doctores
¿Alguno de los varones alguna vez ha tomado alcohol o no ha tomado alcohol uno de los jóvenes doctores? ¿Sí o no? ¿Han tomado alguna vez bebidas alcohólicas? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Ah, mira, las damas son las más sinceras. Entonces han llegado al vómito por una irritación de la mucosa gástrica que conlleva pues a que presenten vómitos, ¿no es cierto? Y que evidentemente es pues, por una inflamación brusca de la mucosa gástrica y que también puede haber de otro tipo de patología. Por eso le digo, hasta la pancreatitis, que también tiene componente, tiene que ver con, desde el punto de vista de sintomatología abdominal, con vómitos. También, como les voy a reiterar, si una persona tiene una colecistitis, una litiasis o cálculos en la vesícula, puede acompañarse de vómitos de contenido alimenticio, otros de contenido biliar, otros de contenido mucoso. Muy bien. Finalmente, diarrea, doctora. Diarrea. Aumento en la frecuencia de las deposiciones mayor a 3 al día, sumado a una disminución de la consistencia. A veces la diarrea puede contener sangre, moco o pus. Una diarrea aguda de hasta 2 semanas, persistente de 2 a 4 semanas y crónica más de 4 semanas. Entonces, lo que vamos a robar en este concepto es que hablamos del contexto crónico, ¿no es cierto? Más de 4 semanas. Persistente, aguda, eso ya en el contexto hay diarreas, pues que evidentemente son componente de componente infeccioso, parasitario, por ejemplo, Giardia lamblia o desde el punto de vista de ameba histolítica, o puede ser bacteriana, ¿no? Una salmonelosis, o puede ser viral en los niños. Pero cuando hablamos de deposiciones crónicas, ya pues cuando está relacionado al tiempo, ¿no? Más de 4 semanas hablan en el contexto de crónicas. Ustedes también de alguna u otra manera ahora hablan de consistencia. Diarrea vendría a ser la consistencia y frecuencia. Consistencia líquida y frecuencia aumentada, ¿no es cierto? Y las causas, como ya más o menos ustedes van a ir revisando, como les he dicho, en conceptos básicos. Finalmente vamos a terminar con esto, porque ustedes saben muy bien que la actividad académica, en cuanto a lo que es docencia, tenemos un neurotransmisor llamado dopamina, que tiene que ver con la atención y el aprendizaje. Claro que la serotonina, tal y cual. Entonces dicen los expertos que cuando uno exige una atención más de 1 hora, hora y media, evidentemente comienza una distracción y la captación del conocimiento evidentemente disminuye. Joven doctora Sara Sofía Carpio, una lectura todito eso y terminamos por el día de hoy. Muy bien, doctor. Constipación. Paciente con al menos uno de los siguientes síntomas en los 12 últimos meses. Tránsito intestinal alterado, deposiciones duras, esfuerzo defecatorio, sensación de evaluación incompleta. Causas. Consumo inadecuado de fibra y líquidos, vida sedentaria, cambios en el medio ambiente, viajes largos, embarazo o cambios en la dieta. 6. Entonces ahí, en constipación, evidentemente pues, hablan los expertos con el término pues de que no comen bastante fibra, están constipados, ¿no? Las deposiciones son duras, el esfuerzo defecatorio se da a veces hasta inclusive problemas de colon irritable desde el punto de vista funcional, diferente a lo que va a leer usted luego en cuanto al estreñimiento, ¿no? Menos de 3 evacuaciones por semana, o sea que el estreñimiento, o dicen los expertos, que cuando pasa más de 3 días ya hablamos de estreñimiento, pero también evidentemente está relacionado a otro tipo de patología, ¿no? Desde el punto de vista de dólico megacolon, o que no presentan pues deposiciones más de 3 días por otro tipo de, desde el punto de vista orgánico o funcional. Termine usted, doctora, con melena. Melena. Acción negra alquitrada y olor muy desagradable.
Sus características son producto de la degradación de la sangre a través del paso por el tubo digestivo, debajo del ángulo de Treis, ángulo duodeno-duodenal. Requiere 60 centímetros cúbicos para no veo problema. Muy bien. ¿Qué dicen los expertos? Que la melena es es la presencia de deposiciones de un color negruzco, otros hablan de un color verde, ¿no? Un color verde petróleo, o diferentes características les dan. Pero lo más importante que la melena es la pérdida de sangre digerida cuando se produce una patología por encima del ángulo de Treis. Y el ángulo de Treis es la unión entre el duodeno, ¿no? ¿Y quién más sigue? El yeyuno. ¿No es así? Hacia arriba. O sea, puede ser una hemorragia, puede ser una gastritis hemorragia, una gastritis aguda, hemorragia sangrante, puede haber por un desgarro o por ser un vómito persistente, ¿no? Puede ser por varices esofágicos, o puede ser por un adenocarcinoma, puede ser por pólipos sangrantes, que puede a nivel gástrico, y que evidentemente lo más importante que según Clostrini refiere que requiere más de 60 o 100 centímetros de sangre para que la caquita o las heces o la caquita, porque ustedes tienen que utilizar el término cuando hablen con los pacientes, no todos, entonces ustedes tienen que, con el respeto que tal y cual, pues no tomarlo, porque ustedes son excelentes personas, excelentes alumnos, que las cosas las toman muy bien. Entonces, para que la caquita es un color negruzco, verde petróleo, ¿no? Los expertos, o sea, ¿qué dice Clostrini? Que es necesario que la pérdida de sangre sea más de 60 o 100 centímetros o más para que se presente melena, o sea, las sangres negruzcas. Y que importante, la pregunta es de que se produzca la hemorragia por encima del ángulo de Treis. Ejemplo, gastritis erosiva sangrante, adenocarcinoma, pólipos sangrantes, ¿no? Como les he dicho, una gastritis aguda postalcohólica, ¿no? Erosiva sangrante, o varices esofágico, ruptura en la cirrosis hepática, tal y cual. Creo que hasta ahí nomás llevamos, porque el día de hoy el que más ha hablado es el profesor, el que menos ha hablado es el alumno, pero evidentemente no sé si han captado o están, si ustedes no están en desacuerdo o están con acuerdo dentro de la dinámica que estamos manejando, porque el día jueves hacemos un comentario y análisis, si evidentemente seguimos con esta metodología o ustedes hacen las exposiciones y yo capto, o es que seguimos esta metodología, ustedes son los que evalúan, porque ustedes son los que van en esta aventura que estamos emprendiendo. Vamos caminando así, ustedes sugieren un cambio de metodología o dinámica y que para poder nosotros sacar provecho de lo que ¿no? se quisiera aprender. ¿Ustedes están de acuerdo o cambiamos de metodología? ¿Qué dicen? Doctor, creo que la metodología, como lo está llevando ahora, está bien. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, está bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Han captado algo 0.001 para poder aprobar con 11? Sí, claro, doctor. Sí, doctor. ¿O con 20? Con 20. Con 20, doctor. Entonces, ¿están de acuerdo que sigamos con esta metodología, que la vamos a ir perfeccionando poco a poco? Porque evidentemente ustedes los han mandado o han estado en la piscina y sin saber nadar, ¡pac!, los han botado al agua. Y ustedes ahora están, ¿no?, tratando de llegar a la orilla.
¿O no? Van a ser, están como si fuera el barco que están naufragando, pero me parece que no. Ustedes son unas personas muy estudiosas y que poco a poco van a ir aprendiendo más y más. Mi metodología es que mañana les voy preguntando o les pregunto de lo que he enseñado el día anterior. O sea, lo que hemos hecho hoy día, mañana los molesto a uno que otro, porque la nota, como les voy a repetir, pues les tiene que costar. ¿Todos quieren sacar cuánto me han dicho? 20. 20, doctor. Vamos, y puede girar 360 grados, ¿no es cierto? Sí, doctor. A estudiar nomás y estudiar, y creo que ustedes, como les voy a reiterar, joven doctora Alejandra Alpaca, ¿qué entiende usted por inteligencia? Todos son inteligentes. Sí, doctor. ¿Qué es la inteligencia? A ver. Es la capacidad, ¿no es cierto?, de resolver lo que otros no resuelven. Entonces, por eso, nosotros cuando vemos a otra persona, dice, oye, ¿por qué él sabe bastante de computación? Él es demasiado un genio. No, lo que pasa es que ha aprendido poco a poco y que evidentemente, pues resuelve lo que otros no resuelven. Es como ustedes, yo soy cero en comparación a ustedes en computación, yo apenas sé lo mínimo. Ustedes me ganan, ustedes son extraordinariamente capaces en resolver en cuanto a esta variable de lo que es, pues, la informática, ¿no? Entonces, nos vemos viendo mañana porque 2 horas, pero el profesor cuando habla y habla y habla, se cansa. Cuando el alumno escucha y escucha y escucha, se duerme. Y entonces, desde el punto de vista, como le he dicho, el neurotransmisor que tiene que ver con la atención y el aprendizaje, ¿qué se llama? Dopamina. Dopamina, ¿no es cierto? Es un neurotransmisor, también con serotonina, pero serotonina tiene que ver con depresión, todas esas cosas, pero ustedes poco a poco, les vuelvo a reiterar con humildad, la humildad. ¿Qué es humildad, joven doctora Daniela, para usted? Para mí, doctor, la humildad es saber de uno de dónde viene y no olvidarse de lo que uno es, a pesar de los logros que tenga. Muy bien, no de esa manera. O sea, ser humilde es ubicarse, ¿no es cierto? Ubicarse, conocer sus debilidades, sus fortalezas y estar bien ubicado, ¿o no, jóvenes? ¿No? Porque todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades, pero hay que buscar siempre el equilibrio. ¿Qué hay que buscar? Equilibrio. Claro, la homeostasis del organismo mismo, también cuando se enferma busca su homeostasis, trata de ¿no? Bueno, doctores, ¿hasta acá nomás o quieren seguir? Doctor, una consultita. Estaba conversando con los chicos y me preguntaron si es que nos podía pasar las diapositivas para poder repasar y poder No, seguir ustedes tienen que ir poco a poco, pues ya mañana, nuevamente repetimos, y poco a poco tienen que ir. Por eso tienen, pues les he dicho, su lapicero, su cuadernito, porque a veces en otra tienen que llevar, se hace fórmulas, si ustedes tienen que, constipación, pum, constipación, melena. Entonces van y se revisan a su librito que tiene de Surós, revisan, va poco a poco. O sea, ustedes tienen que ir ampliando el conocimiento. La docencia universitaria se llama el abanico. El profesor habla conceptos básicos y el alumno lo amplía el conocimiento. Porque eso les sirve de experiencia para que desde esto te caigan, tienen que estar pilas. Mira, el tiempo es avanzado poco. Pero es necesario que tampoco no es correr y correr, no por tanto madrugar se llega temprano, ¿o no? La mañana hablamos de hematemesis, hematoquesia, retorraquia. Y si quieren hablamos, seguimos todavía hematemesis, por ejemplo. ¿Qué es hematemesis? Es el vómito de sangre.
El color depende del tiempo de contacto de ácido clorhídrico, puede ir desde rojo a oscuro, no espumosos, se manifiesta a partir de 50 mililitros de sangrado. Hematemesis es la pérdida de sangre por la boca, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, que tenga una ruptura por ejemplo, de un varices esofágico, un adenocarcinoma, una gastritis erosiva sangrante, ¿no? Una laceración por un vómito persistente que terminan con una laceración de la mucosa gástrica, ¿no? Eso tiene que ir usted revisando el profesor, qué quiere decir eso, hematemesis. ¿Qué es hematoquesia? Hematoquesia es el sangrado, ¿no? De posiciones unos dicen de un color de gelatina, hematoquesia, disposiciones de heces sanguinolentas o no, puede ir acompañada de esos o no. Es una situación de gravedad porque requiere más de 1000 centímetros para manifestarse como gelatina. Aparece desde el ángulo de 3 hacia abajo. Ya ustedes tienen que ir revisando causas o no causas. Eso es importantísimo de ustedes. El profesor tan solamente es un guía y ustedes hablan en el abanico. Y rectorragia es las heces con rasgos de sangre, una sangre rutilante, roja. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, el más común, los hemorroides, por ejemplo. Un adenocarcinoma, o sea, ¿cómo se repite lo que hemos hablado de pólipos sangrantes a nivel gástrico? Hay pólipos sangrantes a nivel de colon. Hablamos de adenocarcinoma del estómago con hemorragias digestivas altas y hablamos de hemorragias digestivas bajas de rectorragia, de un adenocarcinoma. Hemorroides internas, externas. Eso es el aprendizaje de ustedes. Poco a poco, retórica. Jóvenes doctores, joven doctor Cornejo, mañana a las 9, ya usted ve, me invite usted para unirme y seguimos en esta aventura. Sí, doctor. Pero si ustedes podemos cambiar desde esto, porque ustedes pueden presentar todos los días o ustedes pueden ser, como anoche he escuchado, que los alumnos son los que deben hacer el curso, pero me parece que debe haber unos conceptos básicos para mejorar su aprendizaje. Poco a poco, el aprendizaje es un proceso. Muy bien, ya nos vamos viendo. Nos vamos a retirar. Sí, doctor. Hasta luego, doctor. Ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.